En este vídeo vamos a hablar de los procesos que se realizan en un laboratorio de anatomía patológica. En primer lugar vamos a hablar de la estación de tallado. En ella la muestra se talla en partes más pequeñas para facilitar la manipulación de esta en futuros procesos. La estación de tallado se compone de tres partes básicas: la mesa de disección, la campana de extracción y el agua corriente. Antes de comenzar con el proceso de tallado debemos conocer los materiales y reactivos que vamos a utilizar. Los reactivos principales que se utilizan son el formaldehído para la fijación de la muestra y el alcohol de 96 para la limpieza y desinfección de la estación de tallado, así como también del material. Para el estudio macrométrico de la muestra utilizaremos una regla y una balanza. Para el tallado de la muestra necesitaremos de pinzas, bisturí y hojas de bisturí, además de un casete donde meter la nueva representación de la muestra y un lápiz con el que marcar correctamente su identificación. A continuación vamos a ver todo el proceso de tallado. Con la campana extractora y la luz de la mesa encendida, procedemos a la limpieza y desinfección de la estación de tallado y del material con alcohol de 96 grados. Realizamos una descripción macrométrica de la muestra, además anotamos cualquier alteración que se pueda observar en ella. Con el bisturí y ayuda de las pinzas cortamos una parte representativa de la muestra, según orden del patólogo. Esta la introducimos en un casete que irá marcado con el código de identificación de la muestra. Se devuelve la muestra a su ducosita y el casete se sumerge en un envase con formol al 4%. Una vez terminado todo este proceso, se ha de limpiar y desinfectar con alcohol de 96 grados toda la estación de tallado y el material. El siguiente paso tras el tallado es procesar la muestra para que adquiera cualidades óptimas para continuar su trayecto por el laboratorio. Por ello, necesitaremos del procesador de tejido. El procesador de tejido consiste en una batería de reactivos en los cuales se sumergen los casetes. Los procesos que se realizan en esta batería de reactivos se dividen en dos principales: la fijación y la inclusión. La fijación fija la muestra evitando su degradación y la inclusión trata de sustituir el agua de la muestra por parafina. Este proceso se puede realizar de manera automática o de manera manual. Para realizar este proceso, los casetes deben sumergirse por 1 hora en cada uno de los reactivos por el siguiente orden. Para la fijación deberán pasar por 2 cubetas de formol al 4%, 1 hora en cada cubeta. Para continuar con la inclusión deberá pasar la muestra por 3 fases diferentes. Primero empezará con una deshidratación en una batería de alcoholes crecientes. Se pondrá la muestra en 2 recipientes con alcohol a 70 grados por 1 hora en cada uno. Luego pasará por otros 2 recipientes de alcohol a 96 grados por 1 hora en cada uno. Y para terminar con 2 recipientes de alcohol puro por 1 hora cada uno. Para finalizar la deshidratación y poder terminar la inclusión, primero la muestra debe pasar por 2 recipientes con silol, 1 hora en cada uno. Este proceso se le llama aclaramiento. Una vez deshidratado y aclarado, se sustituirá el silol de la muestra por parafina, en 2 recipientes por 1 hora cada uno. Para usar el procesador de tejido tenemos que seguir las indicaciones del protocolo que nos da la máquina. Además, antes de iniciar el proceso es importante comprobar la cantidad y aspecto de los reactivos. La siguiente estación que visita la muestra es el parafinero. Tenemos que hablar de su uso en anatomía patológica y los accesorios complementarios. Conocemos el parafinero como un aparato que permite verter parafina caliente sobre una muestra ya incluida, creando un bloque compacto que facilita su posterior corte al microtomo. Los materiales necesarios para el correcto uso de la parafina son los casetes con la muestra, los moldes de parafina, unas pinzas y además silol para limpiar la superficie. En la estación del parafinero encontramos aparatos anejos. La placa caliente la podemos encontrar siendo parte del propio parafinero o de manera exclusiva.
La placa fría se utiliza para enfriar los moldes y se encuentra en torno a -10, -15 grados. Y por último encontramos la estufa, que se utiliza para derretir la parafina que queda adherida a los materiales. Preparamos el material y con ayuda de las pinzas cogemos el casete de su respectivo alojamiento en el parafinero. Abrimos el casete y desechamos la tapa. Para crear el bloque debemos verter un poco de parafina en el molde y sobre ella poner la muestra orientada según orden del patólogo. Hacemos presión ligeramente sobre la muestra para fijarla al fondo del molde. Antes de que solidifique totalmente ponemos el casete sobre el molde y vertemos parafina hasta que lo cubra. Tras llenar el molde de parafina lo llevamos a la placa fría para que se compacte. La estación del parafinero debe limpiarse con silol. Más tarde se desmontan los bloques y se retira el exceso de parafina con ayuda de unas pinzas calientes. El microtomo es un aparato común en anatomía patológica. Este permite realizar cortes seriados de micras de espesor. Realiza dos movimientos principales. Uno de avance, que permite realizar el corte a las micras indicadas, y otro oscilante, de arriba a abajo. Este movimiento genera el corte cuando el bloque roza con la cuchilla. Debemos, para comenzar, preparar los utensilios necesarios antes de empezar a cortar. Los materiales se basan en papel de filtro, pincel, portaobjetos y placa fría. Antes de empezar a realizar los cortes debemos tener en cuenta el correcto uso de los sistemas de seguridad del microtomo, uso de frenos y el cubrecuchillas. Enchufamos la lámpara que ilumina la zona de corte y a 10 micras y con la cuchilla de bastar comenzamos a retirar la parafina sobrante del bloque previamente enfriado. Una vez visualizada la muestra en el bloque, frenamos el microtomo y cambiamos la cuchilla de bastar por la cuchilla de corte, además de pasar de 10 a 5 micras. Con movimientos rítmicos comenzamos a realizar los cortes seriados y con ayuda del pincel lo vamos a retirar hasta obtener una serie válida. Una vez seleccionado el corte indicado, el corte pasará al baño de flotación. El baño de flotación consiste en un aparato que permite mantener agua a temperatura indicada, en este caso en torno a 38-40 grados. En este aparato se posarán los cortes y por tensión superficial se mantendrán flotando. Pasado el tiempo pescaremos la muestra con un portaobjetos, prestando atención en evitar tocar el fondo del baño de flotación por la dispersión de burbujas. La pesca se debe realizar de manera vertical a la muestra. Una vez con la muestra en el portaobjetos se dejará secar en el borde del paño y retiraremos los restos de los cortes con un papel de filtro. Para concluir, se debe limpiar todas las superficies del microtomo con silol.